Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Segunda hora de Capital Intereconomía de este jueves 16 de mayo, un día que viene con los mercados al alza. Sigue la fiesta en las bolsas tras ese dato de IPC que conocíamos ayer en Estados Unidos y que, tal y como esperaba el mercado, se moderaba una décima en el mes de abril hasta el 3,4%, llevando las ganancias ayer al IBEX 35, que alcanzaba máximos desde el año 2015, y llevando el triple máximo histórico para Wall Street. 3 indicadores al alza, 3 indicadores, los 3 principales de la bolsa americana en niveles récord, y con el S&P 500 superando por primera vez los 5.300 puntos. Y decimos que sigue la racha porque los mercados vienen al alza esta mañana, subidas de en torno al 0,1% para los futuros americanos, subidas también aquí para los futuros europeos, aunque con algo más de dudas porque está plano el futuro del Eurostock 50 ahora mismo, el futuro del CAC que apunta a una subida del 0,14% y con una caída moderada de apenas el 0,02%. Se está moviendo ahora mismo el futuro del DAX. Pendientes de los tipos de interés en Estados Unidos, de lo que haga la Reserva Federal, de si se ablandará o no se ablandará Powell en su hoja de ruta de política monetaria tras ese dato de IPC, aunque ojo ayer, porque uno de los halcones de la Fed, Neil Kashkari, el presidente de la Fed de Minneapolis, volvía a sacar las garras, decía que los tipos van a tener que seguir así durante más tiempo de lo esperado. Sabemos que a largo plazo la política monetaria puede reducir la inflación. La gran pregunta es cómo de restrictiva es la política monetaria en este momento. Parece que hay más resiliencia en la economía de lo que se esperaba. Entonces, por algunas de estas dinámicas, los tipos de interés solo significan que estamos poniendo un pie en el freno y no dos. La mayor incertidumbre es cuánta presión a la baja está ejerciendo la política monetaria sobre la economía. Y es una incógnita, no lo sabemos con seguridad. Por eso, probablemente necesitemos quedarnos parados un tiempo hasta averiguar hacia dónde se dirige la inflación subyacente antes de sacar conclusiones precipitadas. El champán se ha descorchado también esta mañana en las bolsas asiáticas, donde tenemos al Hansen de Hong Kong subiendo casi un 2% y donde el Nikkei de Tokio ha terminado con un avance del 1,4%, por encima de los 38.900 puntos. A pesar del dato de esta madrugada, caída de la economía japonesa del 0,5% en el primer trimestre del año por la caída del consumo, que bajó un 0,7% en tasa intertrimestral. Es el dato de la madrugada. La otra noticia la tenemos muy cerquita de allí, en China, donde ha aterrizado el presidente ruso, Vladimir Putin. Es el segundo viaje de Putin a Rusia en menos de un año. Era recibido así por el presidente chino, Xi Jinping. Ya ha hablado Vladimir Putin, enseguida vamos a contar lo que ha dicho el presidente chino, que se ve hoy con el presidente chino Xi Jinping, que se ve hoy con Putin, como decimos, segunda vez en menos de un año, y después de que Xi Jinping venga de Europa. Esa visita de 5 días por el viejo continente durante la semana pasada, la primera en 5 años, y que se produce en medio de ese clima de tensión comercial, de guerra comercial entre Estados Unidos y China a raíz de los aranceles a los coches eléctricos. Un clima de tensión comercial del que vamos a hablar aquí enseguida en nuestro tiempo de tertulia y al que nos vamos a acercar también para ver qué papel tiene que jugar la Comisión Europea con John Alistair Clark, el que fuera director de Asuntos Internacionales de la Unión Europea, que nos va a acompañar enseguida a partir de las 8:20 de la mañana. 4 minutos sobre las 8, vamos con más titulares que nos deja este jueves 16 de mayo. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Con Paloma Arnaldos, muy pendientes de lo que está pasando en China, donde Xi Jinping ha ensalzado las relaciones con Rusia tras la llegada de Vladimir Putin a aquel país. Señalaba el mandatario que las relaciones entre China y Rusia no solo benefician los intereses fundamentales de los dos países, sino que también conducen a la paz, y que el gigante asiático está dispuesto a trabajar con Rusia para defender la equidad y la justicia en el mundo. Palabras tras la llegada de Vladimir Putin a China en el marco de esa visita oficial para abordar con Xi Jinping una serie de negociaciones en materia económica, diplomática, de seguridad, de infraestructuras y de cooperación militar. Pues precisamente en este contexto, Estados Unidos ha anunciado esta madrugada una partida adicional de $2.000 millones para ayudar a Ucrania a adquirir armamento. Anuncio que realizaba el secretario de Estado, Antony Blinken, en su visita a Kiev. Les vamos a ayudar a detener los ataques de Rusia, dice Blinken, y a mantener abierto el Mar Negro para que pueda seguir haciendo crecer su economía y seguir ayudando a alimentar al mundo. Asegura que Estados Unidos es consciente de la importancia de los tiempos
Y por eso, apenas un minuto después de que el Congreso americano aprobara el paquete de ayudas, Biden envió municiones, vehículos blindados, misiles y defensas aéreas a Ucrania. Estos nuevos fondos se suman a los cerca de 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania aprobados por Washington el mes pasado. Pendientes también de la tensión comercial, porque China advierte que los ciudadanos y las empresas de Estados Unidos van a sufrir pérdidas a causa de los aranceles impuestos por Washington. Según la Cancillería china, esta decisión de la administración Biden es un error que solo sirve para elevar los costes de los bienes importados, y se remiten a un estudio de la agencia Moody's que calcula que los consumidores de Estados Unidos han absorbido el 92% del coste derivado de los aranceles impuestos al gigante asiático en los últimos años. Esta semana el Ministerio de Comercio chino condenaba los aranceles y advertía que esta nueva barrera comercial afectará gravemente a la cooperación entre ambas potencias. Miramos a Argentina, porque el presidente Javier Milei ha anunciado medidas para fomentar la competencia monetaria. El presidente argentino ha reiterado su intención de aprobar una ley de emisión monetaria cero y fomentar la competencia de monedas para lograr la dolarización del país. Dice que todas las monedas van a competir contra el peso y los usuarios podrán elegir la divisa para sus transacciones económicas. En paralelo, este sábado Milei se va a reunir aquí en Madrid con altos directivos de empresas españolas con fuerte presencia en Argentina, como Telefónica, Santander o Mapfre, en el marco de la visita del mandatario a nuestro país. En la agenda de este jueves, pendientes también, un día más, de los resultados empresariales. Ya tenemos varios sobre la mesa, como los de Siemens, que incumple su previsión de beneficios por culpa de su negocio industrial. Además, Deutsche Telekom dice que ha visto crecer su beneficio en el primer trimestre en todos sus segmentos. Confirma además previsiones de 2024 Swiss Re, que ha ganado más de lo esperado en el primer trimestre de este ejercicio. En paralelo, en Estados Unidos, la cadena de supermercados Walmart va a hacer públicas sus cuentas del primer trimestre. Resultados empresariales en un contexto económico de recuperación. Por eso Bruselas eleva al 2,1% el crecimiento de la economía española este año. En sus previsiones de primavera, la Comisión Europea apuntaba a ese crecimiento del 2,1%. Son 4 décimas más que la previsión anterior. Estima también que el déficit va a caer al 3% este año y al 2,8% en 2025. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos. En España se espera que la actividad económica crezca un 2,1% en 2024 y un 1,9% en 2025, impulsada por la demanda interna y respaldada por un mercado laboral sólido. La implementación de los programas de reformas económicas apuntarán el crecimiento de la inversión durante el horizonte previsto. En nuestro ejecutivo sacan pecho y aseguran que esta mejora de previsiones de la Comisión certifica que España es un modelo de éxito. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Las previsiones de la Comisión Europea confirman ese modelo de crecimiento equilibrado en España, que por lo tanto será más sostenible, con una señal positiva de confianza en la evolución tanto a corto como a medio plazo de nuestra economía, por encima incluso de nuestros principales socios. En cuanto a la eurozona, la Comisión Europea mantiene en el 0,8% la previsión de crecimiento apoyada en la aceleración del arranque del año, pero también rodeada de unos riesgos que dicen han aumentado en los últimos meses, entre ellos las guerras de Ucrania y Gaza. Y en clave política y fuera de nuestras fronteras, pendientes del estado de salud del primer ministro eslovaco, Robert Fico, que se encuentra fuera de peligro, Paloma, tras recibir ayer varios disparos en plena calle. Dicen desde la República Eslovaca que la operación ha ido bien. El incidente ocurría en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Hanlova, donde el primer ministro Fico se encontraba con miembros de su gobierno mientras saludaban a un grupo de ciudadanos congregados a las afueras. Uno de ellos sostenía una pancarta de protesta contra el Ejecutivo cuando repentinamente se escucharon unos disparos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención.
Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más... Lo tengo, es igual a Sima. Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Y 12 minutos de la mañana, tertulia capital en marcha. Ignacio García Yunes, economista, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu San Isidro? ¿Mi qué? ¿Tu San Isidro? Ah, mi San Isidro. Trabajaste, pues, ¿no? Estoy más teniente de lo que ya pensaba. Bueno. Que bien, tranquilo, sin mucha novedad. No hice nada especial, la verdad. Bueno, descansando Descansar, un poquito, que no es mala cosa. No es mala cosa. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Pues nada. Yo como vine a trabajar ayer, pues como... Pues yo también. Yo tengo la también, marcha puesta y... A mí San Isidro no me tocó. Yo soy de otra región. Bueno, ya te tocará la tuya, José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, es que este San Isidro es un día un poco raro. Y yo también vivo fuera de la ciudad de Madrid, con lo cual pues es laborable. Bueno, pues a trabajar y a seguir bien. ¿Qué falta hace? Necesitamos incrementar la productividad. Claro que sí. Luego hablamos de cómo tenemos a la economía española y por qué somos campeones de paro. Somos los que más crecemos, pero somos los que más paro tenemos. Luego hablamos de eso, pero antes hay que irnos hasta China. Tenemos allí al presidente ruso, el presidente chino, que le recibía esta madrugada en un contexto de tensión comercial que vamos a abordar enseguida. Y no sé si Occidente mira con mucha preocupación, Ignacio, a ese encuentro, a esa visita en la que van a intentar ambos mandatarios aumentar sus lazos estratégicos, comerciales, todo el tema militar, con la guerra de Ucrania de fondo y con todo lo que estamos viendo de la tensión entre bloques, entre Estados Unidos y China principalmente, con Europa como espectador de lujo. Bueno, Europa más bien como, no sé si espectador, pero vamos, de luego invitado a una fiesta, o sea, en una fiesta a la que no era el invitado, ¿no? Bueno, preocupación, es que yo creo que los bloques están ya muy bien definidos desde hace ya un tiempo bastante largo, ¿no? Y esta unión o este acercamiento entre China y Rusia, pues lleva tiempo siendo así, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ello? Pues veremos, porque bueno, esta gente pues al final nunca sabes muy bien por dónde te van a salir, ¿no? Lo que está claro es que son dos aliados evidentes que se apoyan en sus estrategias no solo comerciales, sino bélicas y demás. Y bueno, es preocupante, no tanto por la parte de Rusia, sino por la parte de China, porque obviamente China al final, pues yo creo que ya podemos decir casi todos que es la primera economía del mundo, sino en muchos indicadores, con lo cual
pues nunca es bueno tenerla en contra o enfrente, ¿no? Estableciendo políticas que van en contra de los intereses del resto del mundo, ¿no? En lo que atañe a Europa, pues un poco el papel que siempre ha tenido últimamente, ¿no? Es decir, que somos un poco un espectador y un convidado de piedra, ¿no? O sea, nos hemos quedado bastante atrás, fuera del eje de toma de decisiones importantes en el mundo, o parece que es así. Por un lado Estados Unidos, que ha un poco, no tanto por su cuenta con Biden, pero bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre, evidentemente con el tema de Trump, que nos podemos quedar todavía más solos, y por el otro lado pues el eje un poco asiático, ¿no? O sea, de Rusia y China. Entonces es preocupante en ese sentido, ¿no? Que yo creo que Europa al final tiene un papel cada día menor en el contexto internacional, y eso sí que es preocupante, desde luego. Juanjo. Sí, hay un dato muy significativo, y es que hoy en día los mapas mundis, que antes se centraban en lo que era el Atlántico, ahora ya son el Pacífico, y Europa aparece a la izquierda en un sitio irrelevante. Que me estás diciendo, me lo dijo alguien esta misma semana. Sí, pues es así. Si tú vas a otros territorios, yo he estado hace poco en la India y tal, ves que los mapamundis ya no son los que imponía Europa en su estrategia hegemónica. Y hay una segunda derivada importante. Yo estoy de acuerdo contigo en el planteamiento, y es así. El tema es que la lucha se está dando en el patio de atrás de las grandes potencias, África y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son los lugares donde las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, van a conseguir las materias primas del futuro, y realmente ahí es donde se va a plantear una lucha comercial, una guerra comercial, pero que tiene sus derivaciones desde el punto de vista incluso político, geoestratégico y militar, ¿no? Es preocupante un poco el papel de Europa, ¿no? Ahora que vamos a tener unas elecciones europeas, que además hay un grado de desafectación tan importante por parte de la población, es necesario repensar un poco cuál es el papel de Europa, porque nos vamos a quedar en la inconsistencia, en la nimiedad. O sea, realmente vamos a ser irrelevantes a nivel mundial. A mí me parece una visita inquietante. O sea, inquietante porque efectivamente en Europa nos hemos olvidado que tenemos una guerra en Ucrania, porque como ha venido todo lo de Hamas, Palestina, etcétera, y las protestas ahora en las universidades, pero vamos a ver, protestemos o miremos lo que tenemos en Europa. Tenemos una guerra en Europa, y es una guerra que se puede contagiar, porque Putin no va a parar. Putin no va a parar. Lo que dices muy bien, Juanjo, Europa está preparada para una guerra. ¿Estamos dispuestos los países europeos a ir a una guerra para defender nuestras fronteras? ¿Estamos dispuestos a que nuestra juventud luche en una guerra? Evidentemente no. Ni preparados ni dispuestos. ¿Está dispuesta Rusia a seguir gastando sus jóvenes en una guerra? Sí. Y esta es una diferencia. Y si a Putin no se le frena en Ucrania, la guerra se va a extender a Europa. Y Putin, y luego es una guerra industrial, es una guerra a ver quién produce más munición, a ver quién puede tener sus polvorines llenos, que es que están vaciándose. Entonces, claro, esta visita a Pekín, que es la segunda en un año, no nos olvidemos, es muy inquietante, porque yo creo que Putin está buscando aliados industriales, aliados armamentísticos, no que le pongan tropas, se las pone él. Entonces, claro, yo creo que esto es inquietante, y todo esto, pues sí, mezclado con los aranceles del coche eléctrico, etcétera, y de la invasión de China. Pero yo creo que yo coincido con vosotros, estoy muy preocupado por Europa. Pero mira, si me vas a permitir, José, vamos a hacerte un comentario al respecto, ¿no? O sea, pero es que yo creo que a China le interesa mucho más la guerra comercial que otra cosa, que una guerra. Entonces, China va a apoyar. China ahora mismo está en vender y ya no crece a las tasas que crecía antes y demás. O sea, a China yo creo que básicamente lo que le interesa son tener mercados, no enemigos, ¿sabes? Entonces, por ese lado, pues yo creo que puede servir incluso un poco de contención a Putin, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero básicamente porque al final yo creo que lo que van los chinos ahora mismo es con la caja registradora a ver dónde pueden vender, de qué manera pueden vender. Que también se puede vender armamento. Y vamos a ver, vamos a poner un ejemplo muy claro. En términos de flota de guerra, ¿quién tiene más barcos, Estados Unidos o China? China. Tiene China. En potencia de fuego no, pero en barcos tienen muchos más barcos. En términos de personas o de militares ni contar, ¿no? Yo coincido contigo en que... pero se apoya primero en una pata y luego en otra. Xi Jinping ha dicho que a Taiwán no piensa renunciar. Esa será una guerra que pensamos que a Europa no nos va a afectar, pero probablemente esa guerra entrarán dos bloques, no dos países. Entonces yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? O sea, por eso China quiere vender coches eléctricos. Ya lo estamos viendo lo que está pasando en España, por ejemplo, cómo están entrando los coches. Quiere vender,
pero claro, también quiere que le dejen vender en sus condiciones, en sus subvenciones, ¿no? O sea, todo va muy bien. ¿Y hace trampa China? Que ponía el dedo ahí Biden esta semana, el martes, anunciando los aranceles. Desde luego los coches son más baratos. Eso no bueno, hay... China es que hace trampas desde son más baratos. De sus orígenes. Y luego permitidme que es que el cobre está subiendo y demandado. ¿Por qué? Por los coches eléctricos, entre otras cosas. Por eso comentaba yo antes lo de la lucha en el patio de atrás de las grandes potencias. O sea, ahí realmente es donde se van a enfrentar radicalmente desde el punto de vista económico, ¿no? Y a las pruebas me remito. África está ahora mismo colonizada por China y Latinoamérica les están desplazando a los americanos de forma radical también en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que hay ahí un efecto multifunción, por así decirlo, donde hay muchos elementos que hay que valorar, ¿no? Y ahí es una estrategia de equilibrios, o sea, ver un poco hasta qué punto se puede presionar política estratégicamente y hasta qué punto se puede presionar económicamente, ¿no? Ahí hay un juego de equilibrios, por así decirlo. ¿No? Lo que decía de China, hombre, China no olvidemos que gran parte del desarrollo chino, que luego lo han hecho de manera autónoma, es decir, lo han hecho copiando, ¿no? Fundamentalmente con el tema de la propiedad intelectual, copiando patentes y pasándose por el arco del triunfo cualquier tipo de legislación en esas cosas, luego lo han mejorado, ¿eh? O sea, es decir, luego han hecho mucha inversión en tecnología y demás, y bueno, pues han mejorado la cosa, ¿no? Con respecto al tema de Taiwán, bueno, lo de Taiwán, vamos a ver, ¿no? Porque a Taiwán yo creo que la dejarán colgado de la brocha en el momento en que consigan hacer lo de la deslocalización esa que está pretendiendo hacer Estados Unidos de la fabricación de microprocesadores, que como bien sabes, Biden ya anunció un plan de ayuda de 50.000 millones de dólares para traerse de nuevo a la producción de procesadores, que ese es el problema de Taiwán ahora mismo. O sea, si Taiwán no tuviera el 80% o el 70% de la producción de microprocesadores del mundo, los iban a dejar ahí al bur de su tal y veremos qué pasa en el pasado, ¿no? Pero efectivamente, sí, yo coincido con vosotros en que la situación es compleja y tampoco podemos olvidar, aunque, como dice José Ramón, el foco en el Oriente Medio, ¿no? O sea, es el tema de Israel, que está yo creo, muy vinculado también a China, a Rusia y demás. O sea, es decir, es un contexto complicado el que vivimos, ¿no? Ya. Bueno, pues en este escenario que estamos analizando, China, por un lado, Rusia, Estados Unidos y Europa Medio, hace unos días el presidente francés, Emmanuel Macron, alertaba y decía que Europa puede ser mortal y ponía el énfasis en que había que revisar la política comercial. Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Decía entre otras cosas Macron que no puede funcionar si somos los únicos del mundo que respetamos las reglas del comercio tal y como se escribieron hace 15 años, si los chinos y los estadounidenses ya no las respetan, decía el presidente francés, subvencionando sectores críticos. Dejadme que salude a John Alistair Clark, que fuera director de Relaciones Internacionales de la Comisión Europea. John, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Intereconomía. Buenos días. Buenos días, gracias. Se lo pregunto muy directamente. ¿Debe revisar la Unión Europea su política comercial con otras potencias, como por ejemplo China o Estados Unidos? Y si es así, ¿en qué términos? Yo diría sí, definitivamente. De hecho, la Unión Europea está haciendo esto ahora mismo, mientras hablamos, al menos de dos maneras. En primer lugar, la Unión Europea está intentando utilizar la política comercial y los acuerdos comerciales para lograr su agenda de sostenibilidad. Uno o dos ejemplos, sus acuerdos de libre comercio. Ahora incluyen muchas obligaciones en materia de medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales, acción climática, etcétera. Otro ejemplo, la Unión Europea introdujo recientemente una nueva ley que prohíbe la comercialización de productos asociados con la deforestación, como el aceite de palma, la carne vacuna, la soya o el caucho. Esta ley es una ley comercial, se aplica tanto a las importaciones como a la producción en la Unión Europea. Otra cosa, en segundo lugar, la Unión Europea está a menos tratando de reducir su nivel de dependencia de los productos chinos y en cierta medida de los Estados Unidos también. La Unión podría imponer pronto aranceles a las importaciones chinas de automóviles eléctricos,
impide que los Estados miembros de la Unión adquieran productos chinos que han sido subsidiados injustamente. Esta es la llamada Agenda de Autonomía Estratégica de la Unión Europea. Usted, John, que conoce muy bien el tema de la agricultura por su etapa en Bruselas, esas protestas de los agricultores, las quejas por las medidas climáticas, también por las políticas medioambientales, que no sé si han marcado un antes y un después en Europa. Han sido los primeros, desde luego, en alzar la voz. ¿Usted cree que nos hemos pasado de verdes, nos hemos pasado de sostenibles, que hay que cambiar, Europa tiene que cambiar su agenda medioambiental? No. Europa no debe frenar su agenda medioambiental y climática. Es una cuestión finalmente de vida o muerte, el futuro del planeta. Quizás algunas políticas deberían introducirse de manera un poco más gradual para que el coste de la transición verde sea más fácil de soportar, por ejemplo, para los agricultores. Pero el acuerdo verde no debería abandonarse. Creo que los agricultores, ante el llamado a detener las medidas ecológicas, en una manera cortan la rama en la que están sentados. La agricultura y nuestra seguridad alimentaria se ven gravemente afectadas por el cambio climático. Mira, por ejemplo, las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos en España recientemente, que han reducido su producción. Esto va a empeorar a menos que tomemos medidas climáticas. Entonces, no a frenar la agenda verde. Volviendo a la guerra comercial, esa tensión entre Estados Unidos y China, conocíamos esta semana esa subida de los aranceles por parte de Estados Unidos a China en varios productos, entre ellos los coches eléctricos. Y comentábamos ahora una acusación que hacía Biden a China. Le acusaba de hacer trampas. ¿Usted cree que China no está respetando las reglas del juego en lo que a comercio se refiere? Mira, es imposible generalizar. Probablemente China esté subsidiando ilegalmente parte de su producción, por ejemplo, de paneles solares, barcos, automóviles eléctricos, turbinas eólicas, y es por esta razón que los Estados Unidos y la Unión Europea están ahora investigando esos subsidios y en algunos casos imponiendo aranceles a las importaciones chinas. Pero las normas de la OMC sobre subsidios no se redactaron pensando en China y no prohíben los subsidios por parte de bancos u empresas estatales. Yo añadiría que los Estados Unidos está dando un mal ejemplo a China al contravenir las normas de la OMC. Por ejemplo, sus aranceles ilegales sobre el acero y el aluminio europeos y sus preferencias ilegales de compra en Estados Unidos para la contratación pública y hace 2 días sus aranceles ilegales contra China decidido por Biden. En conclusión, China no es el único país que no respeta sus obligaciones comerciales internacionales. ¿Y Europa qué debe hacer? ¿Qué papel debe jugar John en esta guerra de aranceles, en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? Como dicen los políticos, me agrada mucho de su pregunta. Estoy de acuerdo con el presidente Macron, quien en su discurso en la Sorbona el mes pasado dijo que Europa no debería depender de los Estados Unidos para su defensa, de Rusia para su energía o de China para los bienes de consumo y la tecnología verde. Por lo tanto, Europa necesita ser más independiente de China en particular, aunque esto llevará tiempo y como dije hace un minuto, conlleva cierto riesgo. Sin embargo, en mi opinión, la Unión Europea no debería simplemente unirse a los Estados Unidos en su lucha contra China, ya que corremos el riesgo de quedar atrapados en medio de esta lucha. Y siempre debemos seguir el regla de ley y una política de
apertura comercial que siempre ha sido la fuerza de Europa. Dibujaba antes, era Juanjo, el tema de cómo se están definiendo los bloques, la geoestrategia, el eje de poder que se ve en los mapas, que ya no se ha trasladado a Europa, sino que ya se ha trasladado, parece, a otras partes y está en el Pacífico, ya no en el Atlántico. En ese escenario, ¿en qué lugar queda Europa? ¿Qué puede hacer Europa una vez que se ha visto en parte desplazada de ese foco de poder económico geoestratégico? ¿Cómo quedamos y cómo lo solucionamos, John? Creo que no es completamente correcto decir o implicar que el centro del poder se ha trasladado a Asia. En efecto, hoy en día existen al menos 3 polos de poder: América del Norte, Europa y China. Europa, en su conjunto, la Unión Europea, sigue siendo la mayor economía del mundo. Es el mercado el más grande del mundo para bienes, para servicios y inversiones. Se basa en el Estado de Derecho y la democracia, y a largo plazo eso lo hará más sostenible que China. Europa funciona como un puente en una cierta manera entre América y Asia. Entonces tengo mucha confianza en Europa a largo plazo. Termino, John. Tenemos elecciones europeas en menos de un mes, ¿no? ¿Qué se juega Europa en esas elecciones? Las elecciones europeas. Sí, ¿qué se juega Europa ahí en esas elecciones? Sí, bueno, creo que parece existir un gran riesgo de que los partidos populistas de derecha sean más poderosos en el Parlamento Europeo, y esto significa muchas cosas. Una desaceleración de la transición verde, políticas comerciales e industriales más proteccionistas y orientadas hacia el interior, políticas anti-inmigrantes, especialmente contra musulmanes, y lo más importante y preocupante de todo, una reducción de espacio democrático, libertad de prensa y derechos humanos. El futuro de Europa está en juego, para decirlo sin rodeos. Entonces, hacer un llamado a los electores para que rechacen a los políticos populistas corrosivos, que a menudo son corruptos y no ofrecen soluciones, solo problemas. Pues veremos a ver qué sale de esa cita y ver cómo vamos avanzando en esta situación de tensión comercial. John Alistair Clark, exdirector de Relaciones Internacionales de la Unión Europea, de la Comisión Europea, gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía y por ponernos el foco y dibujarnos la situación, cómo estamos y hacia dónde vamos. Gracias, John. Hasta otra. Un placer. Gracias. 8:33 de la mañana. Enseguida os pregunto por lo que nos ha dicho nuestro invitado, lo analizamos y hablamos también de inflación, hablamos de cómo está la economía europea. Interesante eso que nos decía John, de que la Unión Europea sigue siendo en su conjunto la primera potencia económica del mundo. Pues con España a la cabeza, según las previsiones de la Comisión. Ahora os pregunto por ello. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. La factura electrónica será obligatoria para todas las transacciones entre empresas y autónomos el próximo año. La nueva legislación obliga a autónomos, así como a sus clientes, a informar sobre los estados de la factura y sobre el momento en el que se realiza el pago. Una de las justificaciones del nuevo sistema es la pretensión de reducir la morosidad, ya que los autónomos son los que más sufren el impago de facturas. El retraso en los pagos traerá consecuencias para los clientes que no abonen la factura en el plazo máximo de 60 días, a contar a partir de la presentación del servicio o la entrega del producto.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Ocho 37 minutos de la mañana, estamos en la Tertulia Capital con Ignacio García Vinuesa, José Ramón Álvarez, Juan José Rubio y con OPA a la vista. Manuel, ¿qué tenemos de última hora? Así es, en el sector inmobiliario estamos hablando de Arima Real Estate, en este caso OPA por parte de JSS Real Estate, una oferta a 8,61 euros por título, ayer cerró a 6,20 euros la acción de Arima Real Estate, echando la cuenta de cabeza, entre el 35 y el 40% de prima. Una oferta que se dirige a la totalidad de las acciones, en la que se divide el capital social de Arima. Son casi 28,5 millones de acciones, es decir, un importe máximo a desembolsar que estaría en torno a 244.700.000 euros. Se dirige a la totalidad, pero eso sí, Arima se compromete a no aceptar la oferta con respecto a 2,5 millones de acciones, lo que es una representación del 8,60 del capital que mantiene en autocartera, y posteriormente proponer a la Junta su amortización con carácter previo a la liquidación de la oferta. Es decir, se dirigiría la oferta al 91% del capital social actual de Arima. Como decíamos, el precio de cierre de ayer fue de 6,20 euros. Ayer cerraba Arima, quizás está valiendo algo el mercado, con una subida del 2,6%. Y por cierto, Rubén, que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha superado el umbral del 9% del capital social de Telefónica. Ya le queda poquito para el 10. Pues noticia de última hora, la SEPI superando ese 9% del capital telefónico. Oye, qué movido está el mercado, ¿no, Ignacio? ¿Cuánta OPA, cuánto movimiento? La de la posible Sobrenaturgy, la de Talgo,
la de... Pues sí, y eso que veníamos de unos años muy tranquilos, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas han estado más baratas antes, pero bueno, oye, la gente lanza las sopas cuando quiere, ¿no? Hombre, esta operación que han comentado al final no es nada más que una compra de activos inmobiliarios, es decir, porque creo que compra una Socimi, es un banco suizo, pues era una inversión financiera puramente, ¿no? Me imagino, básicamente, ¿no? Pero es cierto que está el tema animado. Bueno, nosotros los que nos dedicamos a los mercados financieros, pues siempre nos da cierta vidilla estas cosas, ¿no? Claro. Luego no sabes qué recomendarle a los clientes, pero por lo menos te entretienes. Sí. Oye, ¿qué me queréis contar? Por cerrar el tema de Europa y hablamos un poquito de la situación económica de España y del mercado laboral. Bueno, sobre lo que nos decía nuestro entrevistado de lo que se juega Europa en esas elecciones, que lo ponías antes, Juanjo, sobre la mesa también. A ver, desde el punto de vista económico, el país pues va relativamente bien. O sea, hasta ya con las previsiones, no, te preguntaba por Europa. Por Europa. Si quieres, por cerrar el tema de Europa y lo que nos decía nuestro invitado. Respecto a Europa, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer fundamentalmente es, en línea con lo que ha dicho, es un poco repensar qué es lo que queremos ser dentro de lo que es el contexto mundial. Pero lo tenemos claro. Ese es el problema, que somos muchos países con diferentes intereses, a las pruebas me remito, ¿no? Lo que está pasando en Centro Europa, con esa aparición de partidos populistas de izquierda, prorrusos, etcétera, donde va a haber una cierta confusión. Y en la confusión difícilmente puede haber consensos para avanzar en lo que Europa tendría que ser, que es una unidad, ¿cómo diría? Una unidad de destino en lo universal, ¿no? Casi nada lo que ha dicho, ¿eh? Bueno. Traduzca usted, profesor Álvarez. Pues yo, desde luego, vamos a ver, oyendo a este entrevistado, entiendo por qué Europa está donde está. Es decir, un exdirector general que opina así, es que no hay por dónde coger lo que ha dicho. Pensarlo primero, ¿qué ha dicho? Que el acuerdo verde no debería frenarse en Europa. Vamos a ver, el acuerdo verde, o la agenda verde, o como queramos llamarlo, en Europa es una losa para nuestra industria y para nuestra producción agraria. El 50% de las emisiones las producen China e India. China el 33%. Entonces, en Europa somos insignificantes en este aspecto. Bueno, pues nos hemos tomado con eso y entonces, claro, ¿qué pasa? Decimos que no debemos depender de Rusia para la energía de Europa. Pero vamos a ver si los verdes se cargaron la energía nuclear en Europa. Se la cargaron. Empezaron por Alemania. Y en ellos siguen. Sí, en ellos siguen. Pero ellos no dicen que ahora mismo en el mundo, números redondos, hay 150 reactores nucleares en construcción. 150. En Europa creo que 2. Hablo de memoria. Entonces vamos a ver. Nos dicen que Europa es la cuna de la democracia, es un valor europeo, que estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo dicen que el incremento de la derecha en el Parlamento Europeo es un grave riesgo. Pero vamos a ver, ¿usted no es demócrata? ¿Usted no dice que la democracia es un valor? Pues entonces, si sube la derecha, es porque los europeos votan a la derecha. No tiene más sentido, ¿no? La libertad de prensa está amenazada si la derecha entra en el Parlamento Europeo. Mira, en España nos quieren poner una ley antibulos, que todavía no sé muy bien en qué consiste, pero es una mordaza para que la gente no opine en contra de determinadas cosas. O sea, que la libertad de prensa no está amenazada ni por la democracia ni porque suba a la derecha. Y luego ya para terminar, dice que hay 3 bloques en el mundo. Acaban de hacer unas declaraciones ahora mismo, Putin y Xi Jinping, diciendo que China y Rusia preservarán la justicia en el mundo. Y yo me echo a temblar. Si estos dos países, con el concepto que tienen de justicia, que lo mismo te bebes un té con un isótopo radioactivo, que desapareces de repente en el mapa. Te caes por una ventana. Yo qué sé, en fin. ¿Quién no se puede caer por una ventana? No seas mal pensado. Y se equivoca, porque en el mundo hay 2 bloques y Europa debe de estar en uno. Esto es como aquello, y ya me voy de que había 3 Españas en la guerra civil. No, había 2. Los demás se cambiaban de chaqueta de un a otro bando en todo según les convenía. Pero en el mundo hay 2 bloques. Y hay que tener muy claro en qué bloques está. Y Europa tiene que estar, lógicamente, en el de Estados Unidos. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, en todo lo que has dicho, básicamente, ¿no? Que lo hemos comentado antes en la pausa, ¿no? Pero Europa tiene que estar en uno de los bloques, pero no a cualquier precio. Yo creo. Bien, es decir, esa servidumbre histórica de Europa a los intereses de Estados Unidos, en este caso, pues yo creo que se tiene que acabar. Y además, a las pruebas me repito. Es decir, que es lo que hablábamos antes. Tenemos una guerra en Europa que vamos a tener que lidiar los europeos, porque Estados Unidos, bueno, ya nos sacó las castañas del fuego hace 80 años. No creo que tenga mucho interés en sacárnosla otra vez. Y entonces, bueno, pues Europa tiene que tomar un poco sus propias decisiones, ¿no? Y perdona, lo dijo en Yugoslavia. Tienen ustedes una guerra ahí. Apáñensela ustedes. Tiene que poner pie en pared. Y en ese sentido, pues a mí, por ejemplo, Macron, muchas de las cosas que dice, que la gente se lleva las manos a la cabeza, porque tal, pues tiene mucha razón. Joder, es que Europa tiene... Macron, que lo último es que quiere cambiar a Leyen por Draghi. Para presidir la comisión.
Bueno, no sé lo que querrán hacer, pero... ¿Te gusta o no? Mario Draghi, bueno, ha hecho algunas cosas bien y otras mal, como todos. A mí me gustan en general poco los burócratas europeos. ¿Ha hecho más bien que mal o más mal que bien? O Van der Leyen tengo yo cierta tirria. Entonces la cambiarías. Sí. Vale. Sí, bueno, ahí eso te preguntaba. No le des más vueltas. Pero nosotros adicionalmente tenemos una cosa muy importante que hay que salvaguardar dentro de las posibilidades, que es el estado de bienestar. O sea, el bienestar europeo, todo lo que son las políticas sociales en Europa, no tienen parangón a nivel mundial. Y eso es muy caro. Eso es muy caro y genera un hándicap pues tan parecido, quizá mayor que el que puede ser la agenda verde, etcétera. Entonces ahí tenemos también algo que hay que internalizar desde el punto de vista de lo que es la construcción europea. Aquí la gente viene porque sabe que tiene ciertas garantías desde el punto de vista de protección social, cosa que no se da en el mundo. Y eso, repito, hay que repensarlo porque, claro, es muy caro, muy caro. No, claro, y hay que pagarlo. Hay que pagarlo y entonces por eso Europa tiene que tener una posición de fuerza. Claro. Oye, una última cuestión, muy brevemente, que nos quedan 2 minutos, sobre las previsiones de la Comisión Europea ayer, que nos mejora la previsión de crecimiento, nos sitúa ante los países de las grandes potencias que más vamos a crecer, pero ojo, nos afea que sigamos teniendo la tasa de paro más alta. ¿Cómo se casa lo uno con lo otro? Que crezcamos bien, que la economía vaya a buen ritmo, como nos decía antes Juanjo, pero que tengamos esa tasa de paro. José Ramón. Pues hombre, es que España tiene un empleo, unos sectores que emplean que son, llamémosle, no sé decir, volátiles, ¿no? O por lo menos de poco calado. Un empleo industrial cuesta tiempo hacerlo, cuesta dinero, pero es un empleo estable. Y los empleos turísticos y los empleos que tenemos en España de hostelería, de no sé qué, pues son empleos más inestables. Se hacen muy rápido, pero caen muy rápido cuando la coyuntura cambia, ¿no? Y es un reflejo de lo que pasa en Europa a otros elementos. Aquí se llena la gente la boca de que hay que industrializar. Oiga, piénseselo usted bien, porque esto cuesta. No, está claro, pero yo... Perdona, Juanjo. No, te iba a decir... ahí es que yo... O sea, es decir, el que nos convirtamos en la Florida de Europa puede estar razonablemente bien. Lo que pasa es que eso sí que es volátil, ¿eh? O sea, es decir, sobre todo con una guerra, como tú decías antes, a la puerta de Europa. Es decir, que el turista viene hoy, pero como mañana vea problemas, no deja de venir. Y entonces el 15% de nuestra economía se viene abajo. Eso primero. Y luego, segundo, es que el dato del 12% de paro, yo los datos de paro de España nunca me los he creído, ¿no? Porque en España, desgraciadamente, seguimos teniendo, que eso es un problema importantísimo en España, que nadie aborda, ¿no? Que seguimos teniendo una economía sumergida de un volumen tan inmenso que nos aliviaría muchísimo en muchos sentidos el aflorar parte de esa. Y en esa parte de la economía sumergida hay mucha gente que trabaja pero que no trabaja, o sea, que está fuera absolutamente del radar, con lo cual yo creo que las tasas de paro habría que tomárselas un poco, o siempre he sido la teoría que en España hay que tomárselas con un poco con pinzas, y que la diferencia probablemente real de lo que la gente trabaja o ingresa y demás no es tan grande, ¿no? Y entonces, bueno, pero eso no lo sabremos nunca, porque si casi el 20% o el 18% de la economía española está sumergida y la gente cobra subsidios y luego trabaja y no sé qué, pues es complicado, ¿no? Sí, de acuerdo. Dos datos que afloran alguna nube dentro de la situación. El tema del paro, tenemos un paro estructural excesivamente elevado que hay que reducir, y evidentemente a corto plazo yo estoy de acuerdo con José Ramón que la política industrial es la que da empleos estables y de calidad, pero eso es a muy largo plazo. Y el segundo, el tema que seguimos teniendo una inflación superior a la media, y eso resta competitividad a lo que es la economía española, y esos dos elementos hay que trabajárselos, con independencia de que los datos, bueno, por ahora, y en expectativa de lo que pueda pasar, porque esta situación es, como decías, muy volátil. Hay que revisar un poco el modelo económico que tiene nuestro país. Nos vamos, que está a punto de abrir el mercado. Ayer fiesta, noche en Wall Street, con champán incluido. Triple récord, aquí vamos a seguir hoy. Ya lo he visto. Bueno, no sé. Bueno, la bolsa española, joder, después de muchísimos años, Juanjo y yo, José Ramón y yo, que lo hablamos a veces, joder, pues nos está dando muchas alegrías. A ver si dura, ¿no? Vamos a ver si dura. Vamos al corto plazo. Vamos a ver hoy. Pues sí, día a día, ¿no? Partido a partido, ¿no? Partido a partido, como dice Cholo. José Ramón Álvarez, Ignacio García Vinuesa, Juan José Rubio, pasad un buen jueves. Un placer. Muchas gracias, un placer. Gracias. Hasta luego, buenos días.
Este verano, las manchas en la piel no serán una preocupación con la máscara FAQ 202 de Foreo. Con 8 luces LED, la luz verde será tu aliada perfecta para tratar la hiperpigmentación, iluminar y suavizar las manchas y otras imperfecciones. Con 15 minutos al día será suficiente para disfrutar de los beneficios de esta máscara ultraligera e inalámbrica. Encuéntrala en foreo.com o en la parafarmacia y web de El Corte Inglés. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Mapfre patrocina la información del tiempo. Para este jueves se prevé que persista una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular con cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones desde primeras horas en Asturias y Galicia, más abundantes en el noroeste de esta comunidad. Tampoco se descartan al principio en puntos de la vertiente cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Las temperaturas máximas aumentan de forma ligera en la mitad noroeste peninsular, norte de Baleares y más acusadamente en litorales de la Comunidad Valenciana. Las mínimas aumentarán en el noroeste peninsular, descendiendo de forma ligera en el resto. Se prevén heladas en Pirineos y con baja probabilidad en otras zonas de montaña de la península. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos para las 9 de la mañana para que abran sus puertas las bolsas europeas. ¿No seguirá la fiesta en Europa tras el triple récord anoche en Wall Street? Vamos a verlo. Futuro del IBEX 35. ¿Cómo viene, Manuel Velázquez? Buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Pues completamente parado. Muchas dudas y puede pasar cualquier cosa. Sea como fuere, ayer teníamos subidas en el IBEX 35 y hoy podrían prolongarse esos avances y consolidar esos 11.300 puntos, un nivel que no veíamos desde agosto de 2015, gracias, como decíamos, a esa subida de más del 1%, en parte por ese dato de IPC en Estados Unidos, en parte por la mejora de previsiones de crecimiento e inflación de la Comisión Europea para España y en parte por las cuentas de Grifols. Hoy tenemos cifra de compraventas de vivienda en España, además el Tesoro Público protagoniza una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado y para animar algo más la sesión, a partir de las 2:30 desde Estados Unidos llega producción industrial de abril, encuesta manufacturera del mes de mayo. Eso sí, también vamos a tener nuevos miembros de la FED hablando, en este caso, el gobernador de la FED de Filadelfia. Es una jornada en la que en el plano corporativo hay que estar atentos a Telefónica después de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, haya superado ya el umbral del 9% del capital en la operadora. También muy atentos al sector inmobiliario tras esa OPA formulada por la Socimi JSS Real Estate sobre Arima, una oferta consistente en 8,61 euros por título. Ayer cerraba 6,20 euros. Estamos hablando de un potencial de revalorización del 35-40%. También hay que seguir muy de cerca a Grifols después de esas subidas cosechadas ayer por los resultados del primer trimestre y después de la última ofensiva del fondo bajista Gotham City. Tenemos la prima de riesgo española en los 73 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años
años, en el 3,15%. El resto de bolsas europeas, Paloma, ¿cómo vienen? Muy planas. Tenemos hasta ahora caídas para el futuro del DAX del 0,14%, prácticamente sin movimiento. Encontramos al futuro de la bolsa parisina y en positivo el de la bolsa de Londres, con una subida del 0,20%, también con poco movimiento, pero en verde, el del Eurostock 50, el futuro arriba un 0,04%. En una jornada huérfana de momento de referencias macroeconómicas, sí que tenemos bastantes resultados empresariales. Se van a cotizar los de Siemens, que en el primer trimestre ganaba un 38% menos, fuerte caída del negocio en China para la alemana, también Deutsche Telekom, beneficio en todos los segmentos en el primer trimestre del 2024 y confirma previsiones del ejercicio. Aumentará el dividendo BT, la británica, para el ejercicio casi un 4%. Y además hemos conocido que el Ministerio de Economía italiano ha completado la venta del 2,8% del capital del grupo energético Eni por 1.400 millones de euros. Recordemos que en Asia lo más destacado ha sido ese dato de PIB de Japón, que confirma la contracción de la economía japonesa del 2% en el primer trimestre del año. Aún así, Tokio ha cerrado con avances del 1,4%, mismo porcentaje para Hong Kong, en una jornada en la que también ha destacado esa visita de Vladimir Putin a China. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan una apertura que va perdiendo algo de fuelle, ya está subiendo menos, un 0,08, el futuro vinculado al Dow Jones de Industriales. Y por último, en las divisas, vemos cómo el euro hoy cae frente al dólar 0,876 centavos. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Va a seguir o no va a seguir la euforia de las bolsas tras el dato de IPC en Estados Unidos? Yo creo que tenemos una buena situación delante, aunque sí que es cierto que se está enfriando un poquito, estamos viendo los futuros que se están enfriando un poquito. Yo creo que tenemos un recorrido bastante interesante y un recorrido con un positivismo bastante relevante. Ya hemos visto cómo los índices en Estados Unidos han tenido un comportamiento muy positivo en lo que llevamos de año. En España estamos por encima de los niveles que estimábamos también bastante importantes y yo creo que de aquí a final de verano podemos tener alguna sorpresa positiva. Yo creo que podemos continuar esa racha ascendente que llevamos durante todo el año. ¿La Fed nos va a dar alguna sorpresa o no? ¿Va a aflojar Powell después del dato de IPC de ayer o va a seguir diciendo que hay que esperar, paciencia, lo que decía el martes, vamos? Yo creo que no va a dar ninguna sorpresa. Yo creo que el discurso va a seguir el mismo. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que ver cómo evoluciona la economía, aunque no se descarta que haya una bajada de tipos de interés de cara a final de año. Yo creo que van a ser muy cautos, están siendo muy cautos, ya lo hemos visto en comparecencias pasadas y lo vamos a ver en próximas comparecencias, en los que sobre todo tiene que primar la cautela. Y yo creo que es una parte importante. No deberían dar señales de preaviso o señales que puedan llevar a un exceso de optimismo frente a cambios en las políticas monetarias, y por eso mismo, porque luego puede afectar de una manera muy negativa a la bolsa si esas previsiones no se cumplen. Entonces yo creo que la cautela es lo que va a reinar ahora mismo en la Reserva Federal. Rápidamente, 20 segundos antes de que nos llegue la DESCO. Juan, resultados empresariales, ¿alguno que hayas visto hoy que os haya llamado la atención? No, yo creo que están todos dentro de la línea que estábamos esperando. Son unos resultados que están más o menos en la línea de los que conocimos el trimestre pasado y yo creo que por ahora no tenemos ninguna sorpresa relevante en los resultados que hemos conocido ante el día de hoy. Pues ahora toca cotizarlos, así que vamos a ver cómo lo recibe el mercado. Juan Esteve, Zona Value, gracias. Exacto. Buen día, buen negocio. Venga, un placer, buenos días. Intereconomía, 30 años de información económica. 30 años contigo. En Mercaoficina somos pioneros en economía circular. Disponemos de una gran selección de mobiliario reacondicionado. También podemos amueblar sus oficinas con los mejores y actuales diseños adaptados a sus necesidades. Mercaoficina, la empresa que innova para usted. Visite nuestra tienda física o nuestra web. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. ¡Es verdad! ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción.